esta serie sobre la iglesia, el milagro de la iglesia. Milagro de la iglesia. Mateo 16, 18, si lo sabes en memoria, igual lo debería poner ahí, pero bueno, no me he organizado para él. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, no dejes seguir muy fácil, vamos a leerlo otra vez, todos juntos, ¿vale? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Bueno, una cosita. Hay una muy remota posibilidad de que me escape con unos billetes especiales a ver a la nieta. Es remota, pero hay una posibilidad, entonces no pasa nada, desde luego, pero igual estoy fuera un domingo, posiblemente. Muy bien, Hechos, capítulo 1, domingo pasado vimos versículo 1 y versículo 2, viendo como introducción a este libro escrito por ¿quién? Lucas. Y era su segundo libro que escribía a un hombre que no conocemos más que su nombre, que es Teófilo. Pero le había llegado el Evangelio de Lucas, que había sido un maravilloso libro que hablaba de las cosas que Jesús había comenzado a hacer y hablar, decir y hablar y enseñar. Como dice, a hacer y enseñar el versículo 1, y ahora Lucas completa la historia con un segundo tomo, y vimos temas generales del libro de Hechos, un libro muy interesante, y creo que para todos los que estemos en ello ahora, semana tras semana, creo que lo vamos a apreciar mucho más que antes, a la medida que le vamos cogiendo el gusto y comiendo y entendiendo. Entonces, vamos a empezar ya con el versículo 3. Voy a leer el 1, 2, porque son fáciles de meternos en el contexto, y luego miramos en el 3. Bien, dice en el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa palabra comenzó, no dijimos nada, pero la idea ahí es de que quedó algo sin terminar, ¿no? Comenzó. ¿Qué quedó? Bueno, arrancó con la iglesia, pero meramente arrancó el motor y se quedó sin terminar la historia. Entonces, ahora bien, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo aparece en el versículo 2, y el Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas aparecía, creo que era en el primer capítulo, y todo esto es un ministerio que el Espíritu Santo está haciendo, en el cual está muy involucrado. En los Evangelios, el Espíritu Santo no es de ninguna manera protagonista, pero está completamente ahí en todas las páginas, guiando al Señor Jesucristo y obrando a través de los discípulos. Por todos lados se ve la obra del Espíritu Santo. Ahora en el libro de Hechos, el Espíritu Santo va a tener más protagonismo, en el sentido de que aparece más veces, más claramente su obra, pero su propósito no es autopromoción. ¿Verdad que sí? Eso ya lo sabemos, lo hemos visto, hemos estudiado un poquito. El propósito del ministerio del Espíritu Santo es promover o proclamar al Señor Jesucristo y el Evangelio de Cristo. No es el Espíritu Santo una persona mínima o una persona despreciada dentro de la Trinidad. Los tres son Dios, tres en uno. El Espíritu Santo, uno de los tres, pero tienen diferentes funciones. Y la Trinidad
cumple perfectamente sus funciones, cada uno de ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca hubo, ni ha habido, jamás desacuerdo. Imagínate nosotros, si hay un desacuerdo en la Trinidad. A ver, alguno de vosotros ya os noto por vuestra expresión. ¿Verdad? Y es cierto, si hubiese controversia, si hubiese conflicto, si hubiese argumento o debate en la Trinidad, ¿qué hace el hombre? Por favor, ¿qué hace el universo? No solo hay unidad perfecta, ojo, no hay solo unidad perfecta entre la Trinidad, entre las personas, sino que hay amor. ¿Entendemos la diferencia? Dios es amor. Eso es muy grande, ¿eh? Son 3 palabras. No es correcto decir Dios inventó el amor. Dios creó el amor. ¿Veis cómo eso es falso? Es completamente falso. Eso es herejía de la más gorda. Dios es amor. Y eso es muy grande. Eso es muy importante. Y es todas las demás cosas. Fidelidades, fieles, todopoderoso, etc. Para eso el estudio que estamos haciendo después, conociendo a Dios. ¿Vale? Entonces, versículo 3, versículo donde comenzamos nuevamente ya hoy, dice, a los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hemos dicho mucho, hemos leído mucho en este versículo. Se lee fácil, se lee rápido, pero mira lo que dice el versículo 3 de Hechos. Dice, a quienes también, después de haber, ¿qué? Padecido. Se me ocurre en este momento una de las historias favoritas mías de la Biblia, que está precisamente en Lucas, en el capítulo 24. ¿Os acordáis de los 2 discípulos que iban a Emaús después de la resurrección? Pero ellos no sabían. Ellos solo sabían que Jesús había muerto en la cruz y había oído algo, pero ellos se iban a casa deprimidos, tristes, porque su maestro, Dios, en la carne, el Señor Jesús, el profeta de Nazaret, había sido crucificado. Y el Señor se les presenta. Y recordamos la historia. Se les presenta sin dejarse conocer. Y va caminando con ellos y está hablando con ellos y ellos no saben qué es Jesús. Y entonces, estas son las palabras, las únicas palabras que dice de su enseñanza. Dice, entonces Jesús les dijo a los 2, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué les hace? Les está reprochando. ¿Por qué? Por su falta de creer y su falta de fe en lo que los profetas han dicho y han escrito. Yo creo que si el Señor Jesús hablara con nosotros hoy, o sea, si viniese a pasear con nosotros, así de incógnito, yo creo que a todos nosotros tendría un mensaje parecido. Entre lo que nos diría, ay Andrés, qué tardo eres para creer lo que yo digo.
lo que yo he dicho. ¡Qué insensato eres! ¡Qué mal tienes tus prioridades! Seguro que el Señor tendría el mismo mensaje. Pero mira lo que dice a continuación. Dice, una pregunta les hace. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les dijo, estáis tristes porque el Cristo ha padecido, pero no os dais cuenta que era necesario que padeciera todas esas cosas. ¿Os acordáis de Pedro cuando Jesús le dijo, me van a coger, me van a juzgar, me van a crucificar? ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, que no, que yo estoy libre. Él tampoco entendía. Bueno, estaba él, uno de los 12. No entendían la necesidad del sufrimiento de Cristo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta sufrir? A ver, levanta la mano. A ninguno. Qué malos cristianos somos. A nadie le gusta sufrir, evidentemente. Pero, ¿cuántos dirían que lo que has sufrido, y no todos van a decirlo, si sois honestos, si sois sinceros, pero ¿cuántos dirían, lo que he sufrido, sea mucho, sea poco, sea mediano, sea lo que sea, lo que he sufrido me ha venido muy bien espiritualmente? ¿Cuántos dirían eso? Algunos. Han aprendido, miran atrás y dicen, no me gustó, fue horrible, pero me vino bien, me hizo bien, Dios lo usó. Entonces, lo primero que dice Lucas aquí en Hechos es, les apareció después de haber padecido. Tenía que padecer, y tenía que padecer todo. No podía no cumplirse ninguna profecía. Todas las profecías tenían que cumplirse. Porque la palabra de Dios es la pura y completa verdad. Bueno, la pura verdad. Completa no en el sentido de que no hay más verdad que la Biblia. No, hay más, pero la Biblia es la pura verdad. ¿Bien? Dice entonces, y aquí llegamos al corazón de este versículo, mira lo que dice, se presentó vivo, ahora está muerto, se presentó vivo, resucitó, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bien, ¿qué quiere decir esto? Los primeros creyentes, los apóstoles, los discípulos, eran 120, más o menos. No tenían ninguna duda de que Jesús había resucitado. Ni una. No había duda. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que hubiese duda. Porque los va a mandar a todo el mundo. Eso sí, hacen falta, ahora lo veremos en un momentito, dos cosas. Pero el Señor se encargó de que ningún creyente cristiano tuviese ninguna duda. Y de hecho podríamos decir que esos dos de Emaús se escapaban y Jesús los vio y dijo, espera, voy a hacer yo algo. Y se fue a juntarse con ellos. Y cuando terminó el día, ¿dónde estaban? Se fueron a su casa. ¿Dónde estaban al final del día? Estaban vueltos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús estaba vivo y lo sabían y les cambió por completo los planes. Si tus planes no han sido completamente cambiados, en algún momento no eres salvo. ¿Vale? Si no ha habido un momento en tu vida cuando todos tus planes se cambiaron y alguien más tomó el control y cambió tu vida, no eres salvo.
Porque cuando Jesús entra en la vida y nos damos cuenta que ha resucitado y nos ha salvado, nuestra vida cambia y nuestros planes cambian. Otra cosa es que lo aceptemos muy fácil, pero cambian los planes de la persona que pone su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Los que escucháis a este señor Larry, que muchas veces comento, él suele contar mucho la historia de un, no me acuerdo el nombre, no lo voy a intentar pronunciar siquiera, uno que vino después de la guerra mundial, cuando Alemania estaba en ruinas, había habido una guerra que se habían muerto millones y millones en la guerra y por la guerra, y estaba Alemania en completa ruina. Y este señor le preguntó a un evangelista, se llama Billy Graham, le preguntó, y era joven, me dijo, ¿tú crees de verdad que Jesús resucitó de los muertos? Le preguntó al evangelista. ¿De verdad lo crees? Le preguntó el gobernador, no sé si era canciller, el gobernador, a este evangelista le preguntó eso. Y el evangelista le dijo, si yo no creyese que Jesús resucitó de los muertos, no tengo mensaje. No tengo mensaje. O sea, es el fundamento de mi mensaje. Y este señor alemán dijo, si Jesús, no sé si lo digo con el verbo correcto, si Jesús no resucitó de los muertos, no hay esperanza para el hombre, dijo este gobernador a este hermano. Si Jesús no resucitó de los muertos, no hay esperanza. El hombre se va a matar. Alguien lo retiene, alguien no deja que el hombre se destruya del todo. ¿Quién será? Entonces, vamos a ver lo que dice. Porque dice, se presentó vivo con muchas pruebas, como hemos leído, con muchas pruebas indubitables. Bien, vamos a ver. Primero, no fueron un par de pruebas. ¿Cuántas fueron? Muchas. No era un par de pruebas. Dice, Lucas se presentó vivo con muchas, ¿y qué? Pruebas. ¿Qué son pruebas? Pruebas son evidencia. ¿Cómo sabemos que aquí se reúne la Iglesia Bautista Esperanza de Dios los domingos por la mañana? ¿Cómo lo sabemos? ¿Podemos probarlo? Podemos ir a Facebook y podemos probarlo bien fácil, ¿verdad? Tantas fotos ahí de tantos domingos que no es una prueba. ¿Qué clase de prueba? Indubitable. Una prueba que no tiene otra lectura. No se puede interpretarlo de una manera. Jesús no resucitó espiritualmente, como tantísimos, entre comillas, líderes religiosos que decían que iban a volver y todo eso, y toda la gente luego intenta, bueno, es que hay que interpretarlo y hay que... No, Jesús comió pan y bebió después de haber resucitado y no quedó ninguna duda a nadie. Incluso los incrédulos no tenían duda. Por eso pagaron a sobornar para que cambiasen la historia. Por lo menos muchos de ellos. Los creyentes no tenían ninguna duda. ¿Por qué? Porque había no un par de pruebas, sino muchas. Y no eran pruebas dudosas, nebulosas, de estas como, yo no sé, he oído lo suficiente para saber que las promesas o las profecías de Nostradamus y de otros, bueno, eso es un rollo, cualquiera puede sacar lo que quiera de esas cosas. No se puede, no hay aplicación rara, no hay interpretación, no hay un código secreto para saber que Jesús había resucitado. Era evidente a todos. Muchas pruebas indubitables y no por un día.
ni por una semana, sino durante 40 días. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estableciendo sin ninguna duda su resurrección. Y los discípulos tanto lo creyeron, tan convencidos estaban de que pusieron sus vidas sobre el altar, todos ellos, de una manera u otra, pusieron sus vidas para morir por el nombre de un Cristo vivo. Ninguna duda tenía, ninguna. ¿Qué nos toca a nosotros, que vivimos a 2000 años? Tenemos dos opciones. O tiene razón, o no tiene razón. Tenemos que creer o no creer. Fíjate que Tomás no creía hasta que vio la prueba indubitable y se arrodilló y dijo: ay, ¿cómo dice exactamente? Ay, Señor mío, ay, Dios mío, Padre mío, no me acuerdo cómo lo dijo exactamente. Dios mío y Señor mío, cayó arrepentido y absolutamente humillado, y fue mártir en la India. Y todavía en la India hay evidencias y existen lugares en concreto donde él estuvo, y en algunos casos han puesto. Es bastante fidedigno, muy fidedigno las evidencias que hay ahí todavía. Este rabí es de India y a veces lo comemos. Entonces, muchas pruebas indubitables durante casi 6 semanas. ¿Por qué? Para dejarlo claro. Sobre esa base, Lucas va a construir el segundo tomo, la segunda entrega de sus libros, sobre lo que Cristo empezó, con las pruebas indubitables que dejaron sin ninguna duda a los discípulos. ¿De qué habló el Señor durante estos 40 días? ¿De qué habló? Dice, hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios es más importante que el país de Estados Unidos, o la Unión Europea, o China, o India, o África, o quien quieras llamarle, o qué imperio o mandato o gobierno quieras poner. El reino de Dios es de lo que Jesús habló, y es todo lo que tiene que ver con su gran plan de salvación para el ser humano. Todos los aspectos de su salvación. Es lo que quiere decir cuando dice que habló del reino de Dios.
les afirmó, les enseñó, les repitió, les explicó todo lo que durante 40 días en muchísimos contextos. Pablo dijo, ¿verdad?, que en una ocasión se presentó a ¿cuántos? A la vez. 500 hermanos. Así que en esa época primera había muchísima gente absolutamente convencida, completamente segura de la resurrección de Jesucristo. Y aún así no todos creyeron. Muchos no creyeron. Y hoy en día pues es igual. Es igual. Presentas el Evangelio a una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y la gran mayoría ciegos completamente. Pero no ciegos en que no es que tanto que no puedan ver, es que están ciegos porque no quieren ver. Es lo más triste. El Dios de este mundo les ha cegado para que no quieran ver. Como el que tiene sed y se va a morir de sed y le ofreces agua y no quiere beber agua. Pero estos primeros no tenían ninguna duda. Y a esos Dios les va a usar. Ahora, no vale solo estar seguro de algo, el Evangelio, y compartirlo. No es suficiente. Hace falta algo más, algo imprescindible para que seamos instrumentos del Evangelio eficaces. Hace falta más que solamente sepamos nosotros que nuestro mensaje es correcto. ¿Qué más necesitamos? Versículo 3, ahora al 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Bueno, todo el libro de Hechos se trata de los judíos saliendo de Jerusalén hasta el fin del mundo. Pero en el versículo 4 les dice, no salgáis de Jerusalén. ¿Por qué no? Porque no era el momento y porque les faltaba entre comillas, el ingrediente necesario para que el Evangelio prospere, que el mensaje del Evangelio prospere. Dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, esta promesa del Padre, por cierto, con el tema de la resurrección, Pablo en 1 Corintios 15, se me olvidó comentar, Pablo ahí dice, y no voy a leer el pasaje aunque lo tenía aquí listo para leer, pero Pablo dijo que si nosotros creemos en la resurrección y Cristo no resucitó, somos tontos. Esto es una tontería. Predicar algo, predicar la resurrección si Cristo no resucitó, si en verdad es falso. Es la base, o sea, es la base del fundamento de todo lo que tú crees y lo que tú vas a disfrutar para toda la eternidad como creyente. La resurrección es fundamental. Bien, ahora, esta promesa, vamos a Lucas, recuerda, me gusta mantener el contexto de Lucas, aunque vamos a otros pasajes, pero como nos ponemos de vez en cuando en la silla de Teófilo, que no sabemos quién es, pero Teófilo es el que, yo no sé si tenía Mateo, Marcos y Juan, solo sabemos que tenía Lucas, y yo creo que solo tenía Lucas, no tenía los otros él todavía. Bien, entonces, Teófilo, ¿qué sabe de esta promesa? ¿Qué promesa? Bueno, en el libro de Lucas
empecé a mirar, a ver, qué es lo que dice sobre la promesa. Y en todo el libro de Lucas no habla de la promesa. Hasta el último capítulo, casi el último versículo. Mira, en la última parte de Lucas, versículo 49. 24-49. Lucas 24-49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos aquí vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y qué es esta promesa? Teófilo, ¿qué es la promesa? Pues no sé. No sé porque no me lo ha dicho Lucas. Me ha dicho que hay una promesa que tienen que esperar, los discípulos tienen que esperar, pero no me ha dicho qué es. Ahora, Teófilo, a ver si no nos liamos, ¿vale? Quedad conmigo. Teófilo no sabe, no creo yo que puede saber qué es la promesa, porque no se lo ha dicho. Pero los discípulos sí. Diferenciamos a los discípulos, ¿no? Porque vamos a Juan. Vamos a Juan y veremos que los discípulos sí, bueno, debían de saber. Otra cosa es que recordasen, que su memoria era como la mía. Mira en Juan 14, versículo 16. El Señor está hablando, estos son las últimas horas de su vida. Y mira cuántas veces y de qué manera más clara Jesús habla de la promesa. Juan 14, versículo 16, dice, el 15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está un poco disfrazada, pero ahí está la promesa. ¿Cuál es? Voy a rogar, bueno, dice Espíritu Santo aquí, dice consolador. Sabemos que es Espíritu Santo, pero es consolador. Voy a rogar al Padre y el Padre os enviará el consolador, es la promesa. Bien. Luego, en el versículo 26, mismo capítulo 26, ahí sí dice: Mas el consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Uno de los propósitos de la venida del Espíritu Santo es hacerles recordar. Bien, correctamente. No liarse con todo lo que habían escuchado y lo que habían aprendido. Luego, siguiente capítulo, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mí, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí está la promesa otra vez. O sea que los discípulos sí tenían aviso de una promesa. ¿Y qué es la promesa? La promesa es el Consolador. La promesa es el Espíritu Santo. Y uno más en el capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, vamos a terminar con ese versículo leyéndolo otra vez. Y estamos en Hechos 1:4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Importante aquí, en nuestra vida, haciendo la voluntad de Dios, aprendamos a esperar el momento de Dios para todo. Aprende a esperar. Andrés, aprende a esperar. Y tú también. Porque no hay un alma aquí que le gusta esperar. Y menos durante meses y a veces años. ¿Mereció la pena esperar, John? Sí, ¿verdad? No nos gusta. Pero cuando llega el momento de Dios, como decimos en inglés, cuando le pegas, si jugaba al béisbol de pequeño, cuando le pegas a la pelota, en el instante en que le pegas a un home run, que es uno que sale del parque, no tienes ni que mirar la bola, ya lo sabes. Lo sientes en el bate. En el segundo que conectas, ¡clang! Ya puedes ir corriendo tranquilamente porque sabes que está fuera del parque. Esa sensación de que es perfecto. Pues cuando llega el momento del Señor en todo,
Señoritas, señoritos, buscando, esperando, orando por pareja, lo que sea, chicos o mayores esperando trabajo, yo qué sé. Espera al momento de Dios y no aceleres los planes a tu manera. Y en segundo lugar era necesario no solamente el conocimiento de que Jesús era vivo, que estaba vivo, sino que hacía falta el poder del Espíritu Santo. Y ahí arrancaremos la próxima vez. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ¿Qué diferencia hay entre un creyente que no está lleno del Espíritu Santo? No digo que no reside el Espíritu Santo en él, sino que no está lleno del Espíritu Santo y uno que sí. Uno que está operando el poder del Espíritu Santo y uno que no. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver. ¿Bien? Bueno, vamos a orar y ahí terminamos. Gracias, Señor, por este día y este pasaje, estos versículos.